las preguntas a través de chat, ¿verdad? Sí, las preguntas a través del chat. O a través de la opción preguntas y respuestas. Perfecto, doctora Marta Lucía, iniciamos. ¿Listo? Bueno, buenos días a todos. En nombre de la Federación Latinoamericana de Bancos, de su secretario general, el doctor Giorgio Tetenero Castro, y del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos, CLAIN, les queremos dar la más cordial bienvenida y nuestro agradecimiento muy especial, primero que todo, a nuestros conferencistas invitados, a María del Águila y a Martín López, quienes muy gentilmente han querido compartir los conocimientos sobre este importante tema que es la webinar de hoy, la que se llama La importancia de la protección de datos en un mercado globalizado. Ellos nos han compartido que el objetivo de este webinar es poner de manifiesto el mapa de privacidad actual en Latinoamérica y los requisitos normativos para su adecuación. Así que les queremos dar también a todos una cordial bienvenida. Estamos reiniciando actividades con nuestro comité CLAIN y uno de ellos es volver a estas importantes charlas como lo es la del día de hoy. Solamente una recomendación especial que es los que quieran compartirnos preguntas lo pueden hacer a través del chat o a través de el icono preguntas y respuestas. Al final nos estará acompañando también nuestro asesor de comunicaciones, el señor David Ramírez, quien nos ayudará a coordinar las preguntas. Vamos a tener 50 minutos de conferencia y 10 minutos para las preguntas que nos quieran todos compartir. Bueno, entonces, después de darle una cordial bienvenida, voy a leer algo muy pequeñito, pues ellos tienen una gran experiencia, pero han sintetizado sus hojas de vida, las cuales me permito compartirles. María del Águila, licenciada en Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, y especializada en Derecho de las Nuevas Tecnologías, Protección de Datos y Comercio Electrónico. Profesionalmente ejerce en Global Suite Solution como consultora senior de privacidad experta en el Reglamento General de Protección de Datos Personales, apoyando en su implantación a empresas de diferentes países y sectores: automoción, logística, seguros, bancario. Adicionalmente, pertenece al equipo del área de compliance de la organización, dando apoyo legal a todas las áreas que la integran. Bueno, María, entonces bienvenida. Y Martín López tiene diferentes estudios en materias tecnológicas como son grado de técnico superior de telecomunicaciones, grado en ingeniería informática, Lead Auditor 27001, me imagino que es como una referencia, después él les contará. Cuenta con 7 años de experiencia en la implantación, capacitación y mantenimiento de sistemas de gestión automatizados en materia de continuidad de negocios. SGSSI, NIST, PCI, DSS, Compliance Penal, ISO 9001, ISO 14001, protección de datos, ISO 31000, antisoborno, ISO 37001, canal de denuncias y SOX. Ha llevado a cabo proyectos en empresas referentes de diversos sectores y países como el energético, el bancario, el industrial, telecomunicaciones, alimentación, salud, educativo y retail, entre otros. Bueno, son unas hojas de vida muy impresionantes, muy importantes, así que bienvenidos a María y a Martín. Les dejo la palabra para que podamos dar comienzo a esta importante
webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, David. Y bueno, agradeceros a todos los asistentes y a la FELABAN por habernos permitido el compartir con todos vosotros pues esa experiencia que tenemos, sobre todo en materia de protección de datos, ya que fue un poco por dónde nació nuestra organización. Y sobre ello, bueno, pues trasladaros inicialmente que habíamos visto muy interesante el poder trasladaros esta visión de cómo con los mercados globalizados que tenemos y nuevas leyes de protección de datos que se vienen implantando en toda Latinoamérica, como ha ocurrido también en el mercado europeo, pues esa visión o esos retos que suponen en el día a día. ¿Vale? Si pasas al siguiente slide, María, por favor. Sí, un segundo, se ha quedado como bloqueado. Perdón. Ahora, nada, perfecto, genial. Bueno, simplemente por dar una introducción de quiénes somos nosotros y ya dejaros con mi compañera María que os va a trasladar lo realmente importante de este tipo de implementaciones o retos. Como compañía Global Suite Solutions es una compañía de origen español. Nacimos como consultora de privacidad y protección de datos hace más de 15 años, por tanto, bueno, pues es una materia que la hemos visto evolucionar tanto a nivel europeo como en toda Latinoamérica, donde también tenemos mucha experiencia y que además convive con otras áreas de la organización o con otras exigencias, vosotros además como entidades reguladas. Por ejemplo, pues temas de riesgos, temas de seguridad y ciberseguridad, continuidad de negocio, compliance, auditoría. Y además lo que os queremos trasladar es justo el tipo de organización que sois, las constantes exigencias y cambios que sufre este sector. Llevarlo o modelarlo de una manera manual es todo un reto y lo que proponemos es facilitarlo, hacerlo más eficiente pues a través de una estrategia de GRC donde podamos ir implementando pues todo lo que es el gobierno, esa toma de decisión dentro de las organizaciones, todo el tema de riesgos desde cualquier punto de vista, aunque hoy nos centraremos en este apartado de privacidad, y toda la parte de cumplimiento, donde pueden entrar leyes, tanto internacionales, locales o de los reguladores que en este caso os apoyan. ¿Qué es lo que os queremos contar en el día de hoy? Bueno, pues justo esos 15 años de experiencia. Desde 2010 venimos implementando proyectos de privacidad y protección de datos y más de 2.000 clientes en todo el mundo vienen operando con estas materias. Del mismo modo, ¿cómo lo agrupamos? Con estos 4 corrientes, por decirlo así, estos 4 caminos, la parte de consultoría auditoría, trasladaros ese reto que supone una adecuación a la ley de protección de datos personales o incluso aquellos países donde todavía no haya una ley muy exigente o no esté tan actualizada, qué es lo que os proponemos realizar, ya que seguro que operáis con otros países que sí que tienen este tipo de ley. Por otro lado, trasladaros ese valor agregado de más de 2.000 proyectos implementados en estas materias, bien orientado a gobierno, riesgo, cumplimiento, bien orientado a normativas ISO, temas de seguridad, algo que está a la orden del día, temas de ciberseguridad, la continuidad de negocio, que cogió mucho más valor, si cabe, dentro de lo que ocurrió con el tema de la pandemia, lo que sufrimos todos y la situación de organizaciones que no estaban preparadas para ello. Ahí. Y 2 puntos adicionales, que por un lado es toda la parte de servicios avanzados, proponeros como un modelo de implantación, pues puede ser un plan o un camino a futuro dentro de la compañía, donde vayamos colaborando entre las diferentes áreas de la organización, estos retos que además nos permitan ir plasmando una concientización y una capacitación, una forma de trabajar o de cultura dentro de la organización en materia de privacidad y protección de datos, y que además lo hacemos automatizado a través de una solución que es lo que os proponemos. Y por supuesto, bueno, pues las relaciones que venimos manteniendo son a largo plazo. La idea es poder ver cómo podemos ir colaborando en un proceso continuo, en unos retos continuos, en un plan a varios años, donde pues, la organización se vaya proponiendo, se vaya avanzando en un tema más resiliente, que estemos preparados, que sea algo más preventivo y que ante cualquier incidente tengamos mayor facilidad de hacer una corrección y robustecernos ante ello. ¿Vale? Entonces, bueno, en este caso era trasladaros un poquito de quiénes somos. Como digo, tenemos amplia experiencia en estos aspectos y ya voy a dejar a mi compañera María del Águila, quien nos va a trasladar pues justo ese título que creemos que es muy general, que es algo que está ocurriendo en el día de hoy. Tenemos la suerte de trabajar con muchas compañías en la región de banca, de seguros, de cajas y que, bueno, pues están con esa necesidad donde principalmente os vamos a dar una visión de cuáles son los mapas de las leyes de privacidad a día de hoy,
Vamos a comentaros un poquito, para aquellos que no los conozcáis, cuáles son esos principios básicos de la privacidad, esos conceptos básicos a nivel técnico, los requisitos más comunes en las normativas aplicables, es decir, tenemos diferentes marcos, hay diferentes países que se están adaptando, aunque las nuevas leyes que se han aplicado todas vienen con el mismo enfoque y os vamos a proponer esos requisitos que son transversales. De mismo modo, el reto que supone una implantación de un proyecto de este tipo, os vamos a dar un cronograma, dónde están los puntos críticos, ese expertise que tenemos en la materia, la visión de una estrategia multiterritorial, es algo que os ocurre a la mayoría de las organizaciones que hoy nos acompañáis, donde no solo operáis donde la matriz, sino que colaboráis con empresas externas al territorio, donde incluso tenéis sedes en diferentes países. Por tanto, os vamos a dar un marco general donde poder trabajar esa visión multiterritorial para facilitar el proceso. Igual que, bueno, pues los retos que supone la globalización que tenemos a día de todas las compañías, esa globalidad, sobre todo orientada a protección de datos, los impactos en el negocio, a nivel operacional, reputacional, económico y diversos factores, y esa estrategia de GRC que venimos proponiendo ya hace muchos años a las organizaciones para robustecerse. ¿Vale? Y bueno, agradeceros el que nos acompañéis y os dejo con mi compañera María del Águila que os va a dar el detalle de todo esto. Muchas gracias. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Yo por mi parte igualmente agradeceros vuestra presencia, el rato que le estáis dedicando a esto y la importancia que le estáis dedicando a estos asuntos, puesto que, bueno, pues adelantándome un poco en las diapositivas que van a venir más adelante, sí quiero hacer un análisis de un poco de lo que vamos a dar una serie de conclusiones al final. El hecho de que vivamos en un mercado tan globalizado hace que las relaciones sean cada vez más extraterritoriales. No nos quedamos ya en lo que es el negocio, el comercio, las transacciones bueno, pues con usuarios o con terceros que estén única y exclusivamente en un territorio cercano al nuestro o en nuestro territorio, sino que hay una globalidad absoluta en lo que es bueno, pues la gestión de los negocios hoy en día, como perfectamente además sabéis los socios y asociados de la FLABAN. En este sentido, cada vez es más necesario cumplir, bueno, pues conocer el ámbito normativo, los requisitos que se van estableciendo en los diferentes países. Quizás es por esto, por lo que la tendencia que hay actualmente y de unos años a esta parte en temas de normativas de protección de datos es intentar alinear o establecer un marco normativo que sea ciertamente similar. Y de hecho es la tendencia que va existiendo en aquellos países de la región, de Latinoamérica, en los que se van adecuando a la normativa que ya existía, o si hay que redactar normativa nueva, lo que se va haciendo es intentar adecuar esos requisitos, esos requerimientos. Queríamos mostraros de una forma visual cuál es el mapa de las leyes de privacidad en este momento en lo que es vuestra región y un poco daros los matices de en qué situación se encuentran en relación con el Reglamento General de Protección de Datos, que como bien sabéis es la reglamentación que existe en la Unión Europea, que además ha elegido esa forma de reglamento por el hecho, os lo cuento por si es un detalle que os aporta, impera esta forma de regularizar las normas en base a un reglamento y no a una directiva, que es otra de los tipos de normativas que puede regularse en el seno de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque es una normativa que, siendo reglamento, aplica directamente a todos los Estados miembros. Cuestión que no haría la directiva. Directivas igualmente se legislan, se publican y entran en vigor, pero lo que exigen es que los Estados miembros posteriormente legislen en cada uno de los estados bajo las directrices que cada estado considere necesarias dentro del marco de esa directiva. Pues bien, nuestro Reglamento General de Protección de Datos entra en aplicabilidad, vamos a decir, en mayo de 2018 y aplica directamente a todos los Estados miembros sin necesidad de que legislemos. ¿Cómo se traduce esto en vuestra región?
de una manera curiosa. Es el hecho de que en base a esa normativa, otras tantas que se han ido publicando desde entonces o que se han ido incluso legislando, aunque todavía no hayan entrado en vigor, van a ser normas que están bastante asimiladas al Reglamento General de Protección de Datos, al Reglamento Europeo. Esto en nuestras conclusiones no tiene nada más lejos de cuya razón de ser es el hecho de que intentamos buscar marcos normativos que luego faciliten ese intercambio de información, ese tratamiento de datos personales de terceros dentro de marcos similares. Hablaremos en siguientes diapositivas de cuáles son los principios que son transversales en muchos de los casos. Pero el hecho es que hay normativas que ya se asimilan a lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, lo cual en la práctica y en la garantía y en la seguridad jurídica que se va a dar a los terceros con los que interactuamos, a los titulares de los datos, bueno, pues se va a contar ya con normas o con un marco que sea común a todos los países. En este mapa que os hemos intentado dibujar, que veis que bueno, pues hay muy diferentes situaciones, ¿no? o legislaciones, vamos a decir. Como digo, el paraguas es el de la Unión Europea y bueno, entrando un poco en Canadá y Estados Unidos, cuáles son sus regulaciones, que son las que habéis definidas ahí, sí que me interesa centrarme en los países de Latinoamérica. Entonces, en México, por ejemplo, voy a ir un poco por orden. En México, en el año 2010, se publicó la Ley Federal de Protección de Datos personales en posesión de los particulares. En el 17, la Ley General de Protección de Datos personales en posesión de sujetos obligados. Si bien es verdad que en México, en función de territorios, también tiene determinadas normativas sectoriales. En Ecuador, en mayo del año pasado, del 2021, se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos de Ecuador y se está desarrollando el futuro reglamento general de dicha ley orgánica. En El Salvador, la Ley de Protección de Información Personal y documentos electrónicos, la Ley de Protección de la Información Personal y luego hay una serie de estatutos de privacidad territoriales y provinciales y a nivel federal. Esto ocurre en diferentes territorios. En Colombia tenemos la Ley Estatutaria 1581 de 2012 en conjunto con ese decreto que la reglamenta parcialmente. En Honduras tenemos la ley de 2006 sobre transparencia de acceso a la información pública que regula 3 artículos sobre este tema. En Chile, el 25 de enero de 2022, el Senado aprueba en segundo trámite la ley que se encargará de regular el tratamiento y protección de datos personales en Chile. Y esta ley lo que hace es actualizar la vigente ley que data de 1999. En Brasil, en agosto de 2020, entra en vigor la Ley 13.709 de 14 de agosto del 18, conocida como la Ley General de Protección de Datos Personales, LGPD. En Perú tenemos la Ley 29.733 de Protección de Datos Personales en conjunto con el Reglamento de Desarrollo de la Ley. Y en Argentina, que es de las normativas también que llevan más tiempo afianzadas, bueno, pues tenemos la Ley 25.326 de Protección de Datos y un decreto que la desarrolla y otro tipo de disposiciones publicadas por la autoridad de control, que es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales. Esta ley, de hecho, está en proceso de reforma porque sigue el modelo del RGPD, como venimos diciendo. En Guatemala tenemos una serie de leyes sectoriales con una regulación que está relacionada, pero sin una ley propiamente dicha. Bolivia no tiene ninguna ley por el momento. Paraguay tiene una ley de 2001 con 18 artículos que hablan de cómo debe ser el tratamiento de información privada, de uso privado. Uruguay tenía una ley de 2008 que lo que hizo fue adecuarse en octubre de 2018, se adecua al RGPD. En Nicaragua tenemos una ley de marzo de 2012 que fue reglamentada por su propio reglamento en octubre de 2012.
Y en Costa Rica también tenemos ley de 2011 y reglamento de 2012. Panamá tiene una ley de 2019, la República Dominicana tiene una ley de 2013 y Venezuela no tiene ley. Hemos querido de alguna forma intentar dibujar el mapa de, bueno, pues de aquellos socios o asociados de la CELABAN que pueden estar vinculados de alguna manera por la normativa de protección de datos. Como os digo, las normativas más antiguas en comparación, lógicamente, con nuestro RGPD, el europeo, tienen unos requisitos menos exigentes. Las más modernas y aquellas que ya se están desarrollando en base a un poco a las líneas que marca el RGPD, lógicamente son normativas más estrictas, lo cual luego nos va de alguna forma a vincular en la forma de abordar aquellos proyectos en las entidades en las que una misma empresa, un mismo cliente puede tener vinculación en diferentes territorios. Luego explicaremos, queremos entrar un poco en detalle de cómo podríamos abordar ese tipo de situaciones. Bien, entonces, hemos previsto, creemos que podría ser interesante establecer un poco cuáles son los conceptos básicos. Hablamos de empezar por el principio y os justifico el por qué querríamos contaros estos conceptos básicos, y es que nuestra experiencia en la adecuación de entidades en la zona de Latinoamérica es que ya no el conocer que es un dato de carácter personal, porque todo el mundo cuando le dicen un dato de carácter personal puede tener en su foro interno ejemplos de que es un dato de carácter personal. Pero en el día a día del trabajo, en el día a día de nuestros procesos habituales en nuestro ámbito laboral, nuestra experiencia nos está demostrando que estamos tan acostumbrados a trabajar con datos de carácter personal y hacerlo de una manera bastante libre y quizás ajena a determinados requerimientos, que es difícil asentar el concepto de dato de carácter personal. De manera que hemos previsto el poder contaros en los próximos 5 minutos 6 conceptos básicos en relación con la normativa de protección de datos, empezando por qué es dato de carácter personal. Entonces, dato de carácter personal es toda aquella información numérica, alfabética, gráfica, acústica, que concierne a personas físicas y, lo más importante, que las hace identificadas o identificables, es decir, que llegan a poder identificar a esa persona física. Los datos personales pseudonimizados que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional deben considerarse información sobre una persona física identificable. ¿Cuáles son los ejemplos de datos de carácter personal? Bueno, pues los que todos ahora mismo seguramente tenéis en mente: un nombre, un apellido, una dirección, un teléfono, un email, unos datos de salud, una firma, una foto, la grabación de mi voz. Y toda esa información es dato de carácter personal, así como información sobre mis propiedades, información sobre mis activos, información sobre mi experiencia profesional o sobre mi formación. Toda esa información se considera dato de carácter personal. ¿Qué no es dato de carácter personal? Bueno, pues son aquellos datos que están disociados o anonimizados, incluso los datos referidos a personas fallecidas. Estamos hablando siempre de un ámbito profesional, es decir, si yo lo que tengo es una lista de asistentes al cumpleaños de mi hijo o a mi cumpleaños, por no meter a un menor por medio, esa lista no está dentro de un ámbito de profesional, no lo está utilizando una empresa, no se está utilizando entre empresas, es un tema absolutamente doméstico, que lo denominamos así,
y no está, aunque esté hablando de datos de nombre y apellidos y aunque esté hablando de una fecha de nacimiento o la asistencia de determinadas personas con más identificación de nombre y apellidos, no estaríamos dentro de lo que es el ámbito de aplicación de la normativa de protección de datos y por tanto se podría considerar dato no personal. Los datos referidos a personas fallecidas va a depender también de qué tipo de normativa estemos utilizando. O sea, para que os hagáis una idea, el dato del nombre y apellido de una persona que haya fallecido con su fecha de fallecimiento, perdón, a fecha 2018, sí podía ser un dato de carácter personal, pero nuestro escenario cambia con el reglamento, con lo cual, en función de la normativa de la que estemos hablando, el país en el que nos encontramos, habrá que estar a lo que establezca ese marco normativo concreto. Quería hacer ese análisis, ese matiz que no lo había hecho antes. En cuanto al otro ejemplo, datos de un contrato de alquiler entre dos particulares, las relaciones entre dos particulares, siempre que esa relación sea entre dos personas que no tienen un interés, vamos a decir, negocial o comercial, no estaríamos hablando de dato de carácter personal. ¿Qué es tratamiento de datos? Por tanto, bueno, pues va a ser todo aquel proceso, todo aquel procedimiento que, referido a los datos de carácter personal que estábamos mencionando en el punto 1, pueda, bueno, pues al final llevarse a cabo un tratamiento de ese dato. Tratamiento puede ser recogida, puede ser conservación, puede ser uso, puede ser cancelación, supresión, bloqueo. El reglamento europeo habla también, y alguna normativa de vuestra región también habla de interconexión, conexiones, comunicaciones. Todo al final, yo en mis formaciones, al final acabo diciendo es que es prácticamente todo. O sea, desde que enciendo el ordenador cuando me siento por la mañana y estoy metiendo mi usuario y mi contraseña y accedo a un aplicativo en el que haya datos de clientes, ya estoy tratando datos de carácter personal hasta el momento en el que me marcho. Son toda esa serie de operaciones que van a permitir que se manejen los datos de carácter personal, ¿vale? Como ejemplos así para aterrizarlo un poco, bueno, pues en un departamento de recursos humanos, recabar los datos de un empleado para gestionar su contratación o incluso en la fase previa, el uso de la información cuando estamos haciendo una selección de personal antes de la contratación, la revisión de esas hojas de vida para ver a quién entrevisto y a quién he visto, o en la propia entrevista. También recabar datos de clientes para perfeccionar el contrato de prestación de servicios o cualquier actividad que implique destrucción de datos, cancelación de esa información, como podría decir. Tratamiento de datos es un concepto muy amplio que figuras de las que vamos a hablar ahora, que son los responsables del tratamiento y los encargados del tratamiento. El responsable del tratamiento va a ser la persona física o jurídica, que puede ser pública o privada, también puede ser un órgano administrativo, que va a definir cómo se hace el tratamiento y qué datos tratamos. Va a definir si queremos recabar nombre y apellidos, pero no una dirección o no un teléfono. Y va a decidir cómo se van a tratar, si se van a meter en el aplicativo X, si la información la vamos a tener en la nube o si simplemente la vamos a tener en soporte papel. Es quien decide cómo se hace el tratamiento, ¿vale? Entonces, en el ejemplo que hablábamos antes de utilizar datos de un empleado para gestionar su contratación, el responsable del tratamiento va a ser el contratante, o sea, va a ser la empresa que va a firmar el contrato como pagador, vamos a decir, de la nómina de ese empleado, ¿de acuerdo? Decía que quería hablar de otra figura que era encargado de tratamiento, lo que pasa es que la voy a ver un poquito más adelante. Voy a cargar toda la... Aquí, vamos a cargar así, toda la diapo. Entonces, decíamos, hay en este tratamiento de datos, ¿qué figuras son las importantes? Bueno, el interesado es la persona de la que se van a manejar sus datos. En vuestros casos, por ejemplo, o incluso en los nuestros propios, son todos nuestros clientes. Son aquellas personas físicas de las que tenemos datos de carácter personal, de las que tenemos un nombre, un apellido, una dirección de correo electrónico, un teléfono, etc.
El responsable del tratamiento somos las empresas que vamos a tratar los datos. En mi ejemplo, ¿quién es el responsable de tratamiento de mi información personal a nivel recursos humanos? Mi empresa, Global Suite, es la responsable del tratamiento que decide qué datos me tiene que pedir para hacerme el contrato y para pagarme la nómina y para hacerme mis evaluaciones y mis seguimientos durante todo mi contrato laboral. A nivel clientes, igualmente, el responsable de tratamiento será quien va a manejar los datos de los clientes y va a decidir cómo se va a efectuar ese tratamiento. Hay una parte importante que decía en la diapositiva anterior que quería comentaros, que es el encargado de tratamiento, que es la empresa intermedia que va a efectuar algún tipo de prestación de servicios entre el responsable de tratamiento y el interesado. Y os pongo un ejemplo que creo que os va a ser muy sencillo. Es muy habitual que para la gestión de las nóminas se necesite, bueno, pues no se haga internamente en la empresa por el Departamento de Recursos Humanos, sino que se tiene contratada a una gestoría externa que va a hacer toda la gestión del contrato, la notificación en las administraciones públicas que correspondan, así como la gestión de la nómina, ¿vale? Para que a mí me llegue la nómina a final de mes, la gestoría ha tenido que hacer una serie de tramitaciones ante los organismos públicos correspondientes y además comunicarle al banco lo que me tiene que pagar, ¿vale? Entonces este va a ser el encargado de tratamiento. A partir de ahí, ¿qué os ponemos que puede ocurrir? Estoy hablando de un ejemplo de recursos humanos, pero poneros en un ejemplo de clientes. Puede ocurrir que existan determinados proveedores que estén fuera de nuestro territorio, el que sea, me da igual. Dentro de la región, cualquiera de vuestros países, pensad en un proveedor que pueda estar fuera de este territorio. Puede ser que a nivel clientes, los aplicativos que estemos utilizando, ya sean a nivel CRM o ERP, no estén alojados en nuestros propios países. Por ejemplo, nosotros tenemos proyectos, estoy pensando en esos porque son los más recientes, tenemos una serie de proyectos con Ecuador, que tanto su ERP como su CRM no están en Ecuador, están fuera de Ecuador. En alguna situación tenemos que estar en la Unión Europea y en otros casos tenemos que esas prestaciones de servicios se prestan desde Estados Unidos. Esta comunicación de datos, ya sea en virtud de que hemos encargado de tratamiento o en virtud de una cesión de datos, que es una cosa también que hay que analizar, se llama transferencia internacional de datos, que hoy por hoy, si conocéis un poquito de esto, bueno, pues está en una situación delicada, ¿vale? Porque las transferencias internacionales, depende a dónde sean, se pueden hacer o hay que cumplir más requisitos. Y estamos en una situación ahora mismo un poco complicada en nuestras transferencias internacionales en ese flujo de información que existe entre Europa y Estados Unidos. Seguro que os suena a todos vosotros. Y luego pues tenemos encima de todo esto como el paraguas abierto de la autoridad de control, ¿vale? En cada país de un grupo de empresas hay autoridades de control, ya sabemos por lo que hemos ido comentando, hay algunas que están que están establecidas, hay otras que están pendientes de establecer en función de cómo esté la normativa. Y bueno, pues al final en España seguro que os suena la Agencia Española de Protección de Datos, es nuestra autoridad de control, es la que vela porque se cumpla toda la cuestión relacionada con la normativa. Al final lo que os queremos contar un poco en definitiva es que la normativa, lo que son los requerimientos en materia de protección de datos, ya sean nuestras normas más antiguas en el tiempo, quiero decir, más primerizas en lo que era antes del RGPD o posteriores por el hecho de que hayan aprovechado y se hayan ido actualizando o de hecho estén ahora mismo en proceso de actualización o de nueva normativa, me da igual, adecuándose al RGPD, al final de todo, nuestro análisis transversal del cumplimiento, de los requisitos de cumplimiento, nos viene a dar como conclusión de que bueno, pues los principios son muy similares. O sea, en general tenemos que cumplir con una serie de principios en materia de protección de datos que se llamen de una forma o se llamen de otra en cada una de las normativas, lo que vienen a exigir o a imponer son las mismas circunstancias. Y entonces os pongo algún ejemplo, porque aquí os estamos hablando de diferentes
grupos de requisitos aplicables, ¿vale? Pero os voy a poner, por ejemplo, voy a poner algún ejemplo en relación con los principios. Bueno, en general, los principios que aplican en materia de protección de datos tienen que ver con la finalidad, tienen que ver con la calidad del dato, tienen que ver con la conservación, con la exactitud y diría que con la seguridad. Son los grandes grupos. ¿Por qué? Porque luego lo llamemos proporcionalidad, lo llamemos transparencia, lo llamemos legalidad, las 4 o 5 ideas claves son las mismas. Es decir, el tratamiento tiene que corresponderse con la finalidad con la que se informa. Si a mí en recursos humanos me están diciendo que mis datos personales son para hacerme el contrato y para pagarme la nómina al final de mes, lo que no se puede es utilizar los datos para enviarme comunicaciones comerciales, ¿vale? De ningún tipo. Entonces, si llama limitación de la finalidad o finalidad, tiene que ser al final ese tipo de limitación, que haya información sobre la finalidad, lo cual me lleva al cumplimiento de la información, que se puede llamar consentimiento, se puede llamar transparencia, me da igual, pero al final es cumplir con el deber de información de qué se va a hacer con mis datos. Me pasa lo mismo en relación con la calidad, la veracidad o la legalidad. Los datos se tienen que utilizar, es un poco relacionado con lo anterior, los datos se tienen que utilizar para lo que se me dice que se utilizan. Y esa calidad puede también tener que ver con la conservación del dato. ¿Por qué? Porque si el tratamiento ha terminado, tiene que haber una limitación en los tiempos de tratamiento, ¿vale? Que sería esa conservación o esos plazos de conservación. Tiene que existir también en ocasiones esa calidad está ligada también al principio de exactitud, porque tiene que ser datos que sean actualizados, que sean exactos, ¿vale? Que estén actualizados para que no sean datos que se hayan quedado obsoletos y que estén actualizados, básicamente. Y en cuanto al principio de seguridad, tiene que haber aplicación de medidas de seguridad. Aquí ahora después lo contaré, hay vamos a decir una brecha entre normativas más anteriores al reglamento europeo y normativas posteriores al reglamento europeo, y ahora luego lo cuento. En cuanto al registro de los tratamientos, básicamente hay una posibilidad en algunos de vuestros países que existe esa necesidad de inscribir los tratamientos en los registros nacionales que estén creados ad hoc, que ya hay países que los tenéis creados, otros estáis pendientes, o bien que haya más una actividad de registro de actividades tipo la que está establecida en el reglamento. En la parte de información, como os decía, hay que contarle al titular del dato qué se hace con el tratamiento de los datos. Hay que ser claros, transparentes y eficaces en esa información. Tienen que saber para qué se utilizan, tienen que saber durante cuánto tiempo se van a guardar, tienen que saber a quién se pueden llegar a comunicar, tienen que saber qué derechos les asisten, ¿vale? Y qué medidas de seguridad se utilizan, y quienes tengáis las normativas más parecidas al reglamento también nos hablarán de la posibilidad de informar a la autoridad de control. En cuanto a los derechos que estaban mencionados en la información, insisto, la idea es la misma. Puede ser que unas normativas lo llamen de una manera o los llamen de otra, pero al final son derechos a saber qué información estás tratando sobre mí, que es el derecho de acceso. La rectificación es el derecho a poder modificar esa información de mí mismo. La cancelación es el derecho a decir que no quiero que utilices más mis datos. La oposición y la limitación son derechos parecidos en el sentido de que quiero oponerme a que hagas un tratamiento, el tratamiento A, pero sí quiero que hagas el B, por ejemplo, o el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas en el sentido de no permitir que un aplicativo, por ejemplo, va a tomar según qué decisiones, pues por ejemplo, en un tema de facilitar o no un crédito, pues que sea una máquina la que al final esté tomando la decisión porque ha juntado un montón de datos y me dice que el riesgo pues puede ser altísimo y no se me dé el crédito, ¿vale? Tengo derecho a decir, bueno, pues a por lo menos obtener la información de cómo se ha tomado esa decisión. Siempre hay plazos para contestar a los derechos, van a variar en función de qué normativa estemos hablando también. Eso es análisis que tendrá que hacerse en su momento. En cuanto a las comunicaciones de datos, lo mismo. Se podrían llamar de una forma u otra, pero siempre habrá encargados de tratamientos, comunicaciones o cesiones a terceros, se puede llamar de las dos maneras, son las legales, pueden ser las legales obligatorias, y las transferencias internacionales.
Hay normativas que a todo esto le llaman comunicación de datos y hay otras que diferencian un concepto u otro. En cuanto a las medidas de seguridad, lo que os decía cuando os hablaba de los principios, puede ocurrir que estemos delante de una normativa que, por ser más antigua, hable de unas medidas más básicas, incluso diferenciando entre niveles de seguridad. Puede ser que haya otras normativas que lo que estén estableciendo es precisamente que se haga ese análisis de riesgos, que de ahí podemos pasar a una evaluación de impacto y que las medidas lo que hagan sea adaptarse al riesgo que estamos asumiendo en función de los tratamientos que estemos haciendo y de los datos que estemos utilizando. Estas normativas son siempre las que están más actualizadas y están más adecuadas al reglamento. Y lo que va a haber, al Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y lo que va a haber en todos los casos son infracciones y sanciones, ¿vale? Que también serán distintas, se pueden graduar como leves, graves, muy graves. Hay alguna normativa que la llama gravísima, ¿vale? Pero siempre va a haber infracciones y sanciones en función de si se cumple o no se cumple la normativa, con sanciones económicas, teniendo en cuenta el concepto de reincidencia, que también está previsto en alguna de vuestras legislaciones, o el apercibimiento, que es más similar a lo que ahora mismo está estableciendo el reglamento. En base a esto queríamos comentaros cómo abordaríamos un proyecto de adecuación. Vamos a establecer que estamos hablando en principio de una sede. Bueno, nosotros sin posibilidad de generalizar, porque esto es información que tendríamos que conocer desde en el origen, antes incluso de hacer cualquier tipo de planificación, quiero decir, tendríamos que establecer un poco cuál sería la territorialidad del proyecto y pues establecer cuáles son las fases. En principio, siempre empezamos por una planificación y una identificación de los tratamientos, porque a partir de ahí va a ser la base de lo que va a venir después, ¿vale? Entonces, con esa identificación de los tratamientos podríamos llevar a cabo el registro de los tratamientos, ahí estaríamos conociendo todo el ciclo de vida del dato, como le llamamos, para saber desde el momento en el que empieza hasta el momento en el que termina el tratamiento y plantearnos si finalizaría ese plazo de conservación, y llegar a cabo el registro, ya fuese a nivel interno como manda el RGPD, a nivel de ese registro de actividades que hablábamos antes, o a nivel de los registros nacionales que están pensados para notificar los tratamientos. Con esa identificación de los tratamientos efectuada, la identificación y el registro, nos podríamos meter en lo que es el análisis el análisis de riesgos y la evaluación de impacto, aunque me estoy saltando al punto 6, que es lo que me estoy dando cuenta. Antes estableceríamos la necesidad de tener un DPD o un responsable de protección de datos, vamos a decir, y haríamos ese análisis también por escrito. Y a continuación incluiríamos toda la parte de cláusulas y contratos, ¿vale? Para poder responder a la parte más legal del proyecto, haciendo esa identificación de textos legales que se tienen que incluir en los formatos que vamos a intercambiar con los terceros, a los que tenemos que informar o con quienes tenemos que regular relaciones contractuales. Os hablaba de que una vez fijado todo el registro de tratamientos haríamos el análisis de riesgos y la evaluación de impacto en su caso, siguiendo un poco lo que son las normativas que están más adecuadas al reglamento para establecer la parte de seguridad de los datos. En una fase posterior ya nos meteríamos pues a gestionar toda la parte de los derechos, a valorar procedimientos de vulneraciones de seguridad y a efectuar la formación interna. Son proyectos que se podrían ver esa aplicación a lo largo de 6 meses, pero siempre depende, por favor, tenerlo en cuenta de cuál fuera el alcance del proyecto y del tamaño de la compañía. En este punto, y ya voy yo terminando, sí que querríamos un poco establecer o trasladaros cómo se haría un proyecto con ese carácter multiterritorial que podéis llegar a tener, dada la situación, como decimos, esta globalidad
que nos lleva no solo a tener clientes en muchos lugares fuera de nuestro territorio intrínseco, sino que además nos lleva a tener relaciones cada vez más con, bueno, pues fuera de lo que es esta situación, ¿no? Entonces, porque además podemos tener sedes en otros territorios. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Primero partiríamos de un análisis de las sedes de la empresa dentro del alcance y aquellas que tienen una aplicación legislativa. Tendríamos que analizar los requisitos y requerimientos normativos en cada sede o país con aplicación legislativa, y lo que es muy importante y ya estamos haciendo, nos está funcionando bastante bien en aquellos proyectos en los que tenemos un grupo de empresas con diferentes territorios involucrados, es establecer un marco común a todas las sedes obligadas con un esquema de máximos. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a la aplicación de la normativa que sea más exigente, vamos a decir, por el hecho de que de esta manera, con el establecimiento de estos requisitos o de estos requerimientos normativos, vamos a cubrir muy bien tanto el país donde estamos con más exigencias como el resto. Habría que nombrar un responsable de protección de datos a nivel general y transversal a todas las sedes que tuviese interlocutores válidos en cada una de esas sedes a modo de responsables de protección de datos particulares en cada localización. Y lo que sería muy importante es que con la entrada en vigor de nuevas normativas que se están produciendo, porque a lo mejor hay leyes que ya han entrado en vigor, pero hay reglamentos que se están desarrollando o normativas que sabemos que se van a empezar a modificar, pues habría que hacer esa revisión necesaria del sistema de máximos para la adaptación. Lo que está claro es que al final, bueno, en este proceso de revisión y actualización continuo veis también un poco definida cuál sería el mapa de las actividades, ¿vale? Con la recopilación de la información, la realización de los tratamientos, en este lado de aquí, con toda la parte de inventario y análisis de las medidas de seguridad, y lo que es todo el establecimiento de controles y de recomendaciones de cumplimiento y el mantenimiento. Al final es un proceso de revisión y actualización continua. Lo que iba a comentar un poco por ir terminando en mi caso es que voy a hacer una mención a lo que hablaba al principio, y es que el hecho de que de esta globalidad o la globalización en las relaciones nos tiene que hacer replantearnos cuál es nuestra práctica a la hora de, bueno, pues de asentar el cumplimiento de determinadas normativas, en nuestro caso la de protección de datos. Al final, esta globalidad lo que supone es que haya una desterritorialización de las transacciones económicas y bueno, pues que se posibilite un número ilimitado de relaciones de todo tipo, comerciales, financieras, personales, culturales. Tras esto, lógicamente, dado que estas relaciones además se están efectuando en un entorno digital que es cada día cambiante, haya que hacer ese replanteamiento de cómo adaptar los procesos y los procedimientos de cada una de nuestras entidades, teniendo en cuenta cuáles son los requerimientos normativos, en este caso en nuestra materia, en protección de datos. Y aparte es que en protección de datos hay que tener una especial atención a algunos aspectos que son bastante críticos. ¿Por qué? Porque se producen muchas comunicaciones de datos en el día a día. Nosotros estamos observando nuestra experiencia en nuestros proyectos en toda vuestra región. Lo que estamos observando además es que lógicamente hay una interactuación muy activa en aquellas situaciones en las que no estamos solamente en un país, sino que tenemos sedes, y ya no mejor no sedes, sino también sociedades del grupo, que implica que existan otros responsables de tratamiento, bueno, pues que estén ubicados en diferentes países. ¿Por qué? Porque se nos mete por medio la transferencia internacional de datos, que es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, que se puede hacer, pero se tiene que hacer de una forma regulada y de una forma controlada e informada de cara a los titulares de los datos. Entonces se producen comunicaciones de datos entre empresas del grupo, comunicaciones de datos entre sedes en diferentes países de la misma empresa, pero también hay prestaciones de servicios. O sea, no es solamente una comunicación de datos a una empresa del grupo, sino que puedo tener una prestación de servicios de un alojamiento de toda mi información en la nube,
Y bueno, pues el hecho de que esté en la nube, no sabemos si también lo están garantizando o no por escrito en qué país está, si nos está dando garantías o no, ¿vale? Entonces puede haber prestaciones entre empresas de grupo en diferentes países, pero también entre empresas de grupo en el mismo país. Entonces hay que prestar especial atención a cómo regulamos esto. Quería poner un ejemplo que yo creo que ya lo hemos más o menos mencionado, que es una entidad financiera con clientes en países fuera del territorio propio de la entidad, que están atendidos en horario local por personal propio de la financiera en ese territorio, ¿vale? O en horario local del cliente por una entidad de ese mismo grupo de empresas o por una entidad que sea subcontratado en el territorio del cliente. Entonces, aparte de que haya esta comunicación de datos en el marco de una prestación de servicios, puede llegar a haber incluso una transferencia internacional de datos, con lo cual esta globalidad lo que nos lleva es a tener que asentar las bases, revisarlas y adecuarlas con ese replanteamiento en esta materia en concreto, en protección de datos de carácter personal, a la luz de la normativa. Y lo que os decíamos, si estamos hablando de una situación en la que una misma entidad tiene sedes en diferentes países, bueno, pues implica vamos a decir, el acercamiento a un proyecto muy interesante y que se puede efectuar desde un marco común de máximos, ¿vale? Que es lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Dicho esto, voy a darle paso de nuevo a Martín por si hay alguna otra cuestión que quiere comentar en relación con las últimas diapositivas y bueno, y ahora llegaremos al turno de preguntas también. Nada, muchísimas gracias, María. En este sentido, bueno, tampoco nos queríamos pasar mucho del tiempo, luego podríamos comentar cualquier duda de las diapositivas anteriores que nos pueda detallar María más sobre ellas sin ningún problema o conversar en alguna reunión adicional. Nada, por último, simplemente era comentaros un poco pues, este día a día que venimos viviendo con las organizaciones, con los cambios que está habiendo en los diferentes países y muchos de ellos, sobre todo los que vienen actualizando la norma, pues muy parecida al RGPD europeo, donde hay muchas exigencias o es más estricto este modelo. En cualquier caso, cualquier organización, tenga o no tenga ley, tenemos 3 impactos que nos pueden afectar como compañía y que van directos a los procesos actuales de la organización y a los futuros que vayamos cambiando. Estos 3 impactos, ¿cuáles son? Bueno, pues tenemos un impacto reputacional, como bien sabéis, y además hoy en día a nivel de prensa y de difusión en redes sociales, cualquier pérdida de información, cualquier ciberataque que pudiéramos tener, pues nos supone un impacto reputacional, ¿vale? De pérdida de credibilidad y confianza respecto a nuestros clientes y a colaboradores. Del mismo modo, el punto contrario, cada vez hay más compañías y nos sorprende la iniciativa en poder garantizar y poder ser un valor adicional respecto a sus competidores en cuanto a certificar un modelo de privacidad. Por ejemplo, la ISO 27701 es un modelo en el cual muchas organizaciones ya vienen trabajando con ese punto diferenciador, tener un sello donde garantice cómo cuida la información de sus clientes, de sus empleados, de sus proveedores, de sus colaboraciones y que, por tanto, pues sea un diferenciador respecto al resto de competidores. ¿Qué es lo que os proponemos ahí? Bueno, pues justo poder al menos tener una brecha respecto a estas nuevas exigencias, poder al menos hacer una evaluación, tener un conocimiento de cuál es la situación de la compañía, cómo estamos de lejos para ese marco transversal que comentaba mi compañera María, esa visión pues, a máximos, a una parte más estricta y cuál es el camino que nos podemos plantear en un futuro como estrategia de organización. El otro impacto es la parte operacional. Aquí tenemos, sobre todo va muy ligado a aquellos países que tienen ya la ley vigente y con cierta exigencia, más parecido, como comentábamos, al RGPD europeo, como es la ley de Ecuador, como es la ley de Uruguay, como es la ley de Brasil, como es la ley de Chile que próximamente se va a aprobar, o la de Argentina, por comentar algunos ejemplos, pero que nos puede realizar o llevar a una parada operacional dentro de nuestro día a día en los procesos que venimos realizando, ya que por el tipo de dato personal que trabajamos y porque la finalidad no esté totalmente, no sea legítimo el recabar esta información o no tengamos el consentimiento, no podamos realizar esa operación que se viene realizando desde hace muchos años en la organización. Por tanto, bueno, pues para evitar ese impacto lo que proponemos es planificar, es tener una reserva ya de presupuestos para analizar todo este tipo de factores, cómo nos pueden impactar, cómo vienen las leyes y con quién venimos colaborando.
para que no lleguemos a un proceso en el cual nos produzca un cambio de un proceso o una parada de un proceso de los que venimos ejecutando. Y luego un factor que al final pues es el que más obviamente nos sacude o más llama la atención, que es el económico. Nos puede venir ese impacto derivado de los dos anteriores, de pérdida reputacional, ¿vale? Pérdida de marca, pérdida de clientes. Nos puede venir del lado operacional, pérdida de la actividad, que no podamos tener una tienda online, que no podamos hacer una comunicación comercial por la actividad. Y también un punto importante que comentaba María y que también es transversal a todas las leyes, sean anteriores o sean más recientes, es las sanciones, ¿vale? Sean sanciones más básicas o incluso esa persistencia o el poder cometer o tener una doble sanción, cada vez se van a ir incrementando. Por tanto, bueno, pues es una exposición, un reto importante para las compañías. Además, las nuevas leyes vienen en sanciones relacionadas con el porcentaje de facturación, por tanto, las cantidades, y el ejemplo en Europa podemos dar con compañías que han recibido sanciones muy, muy altas y de por qué motivos lo han recibido, y en ese punto es un punto interesante para conversar. Y por tanto, bueno, pues es un tema que os recomendamos escalar a las gerencias, que al menos se trate, que al menos se evalúe y se apoye en evaluar o en tener algún detalle al respecto. ¿Vale? A ver si puedes pasar, por favor, María, a la siguiente. Nada, comentaros de manera muy rápida para ya pasar al turno de preguntas dos aspectos. ¿Qué es lo que os queremos trasladar o qué es lo que os hemos querido trasladar en el día de hoy? Bueno, pues esa experiencia que tenemos en la materia, en esa consultoría, en ese proceso de adecuación a las diferentes organizaciones y ese modelo que vemos orientado a GRC, de gobierno, riesgo y cumplimiento, donde además podemos trasladar ese proceso en el cual nosotros lo hacemos a través de una solución de GRC, ¿vale? Para que esté automatizada. Hay muchas actividades que hay que realizar dentro de la organización y qué mejor que contar con un apoyo de una herramienta que nos permita tener ya precargada todas las exigencias de cualquiera de las leyes de la región y poder ir implantando un modelo de privacidad y protección de datos que además pueda colaborar con riesgo operacional, con cumplimiento, con temas penales, con temas de fraude, con continuidad de negocio, con auditoría, con seguridad, que nos permita pues, tener un enfoque global, ser una compañía mucho más resiliente y que nos facilite ante cualquier incidente poder avanzar en este sentido. Y ya nada, la siguiente slide simplemente comentaros un poco de la experiencia, que estaremos abiertos a conversar con vosotros en cualquiera de estas materias. Tenemos amplia experiencia de banca, de cajas, de seguros, que operan con los diferentes reguladores de la región. Y nada, ya pasaríamos con la siguiente slide al turno de preguntas. Agradeceros el que nos hayáis escuchado y nada, pasaríamos a esa parte. Muchísimas gracias, María, también por la explicación y a la Felaban por la opción de poder conversar con vosotros. No, a ustedes, Martín y María, muchas gracias por esta exposición tan interesante que, digamos, nuestros participantes están disfrutando en estos momentos y que Lita Rojas nos hace la siguiente pregunta. Dice, buenos días, una consulta referente a la protección de datos personales de colaboradores, clientes, proveedores. ¿No vamos contra la ley de protección de datos personales siempre? Y cuando no compartimos los datos que permita su identificación de las personas, es decir, solo el traslado de una lista con el primer nombre. Bien, no sé si he entendido bien la primera parte de la pregunta. Repítemela, por favor, otra vez, discúlpame. Lo que analizo allí es cómo en la protección de datos, qué datos, digamos, son los más relevantes si en su momento se traslada nomás una lista con el primer nombre. ¿Cómo podemos identificar esos datos? Tanto de clientes, colaboradores o proveedores. ¿Cuáles son esos datos que no se pueden compartir con relación a que va en contra a la ley de protección de datos? Es como un análisis que se hace ahí un momentico con la pregunta que nos da Lita Rojas. Entonces, como ese tema, ¿qué lista son, digamos, de prioridad en esos datos que son de protección de estos mismos? Vale, entendidísimo ahora. Vamos a ver, esto tiene bastantes matices la pregunta, pero voy a intentar concretar. Los datos de carácter personal, en función de la normativa que estemos hablando, pueden estar incluidos en una categorización de datos más básicos, más medios o más altos, que era incluso la categorización que teníamos nosotros antes, aquí en Europa, antes del Reglamento General de Protección de Datos.
No quiere decir que unos datos sean más importantes o menos importantes que otros, pero sí más sensibles. Van a ser más sensibles aquellos datos que hablen, como por ejemplo, sobre la salud de las personas, sobre su ideología, sus creencias o su tendencia sexual, pero no quiere decir que vayan a ser menos importantes que el nombre y apellido, porque al final el nombre y apellido es información que va a identificar plenamente a la persona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante esta tesitura? Tendremos que determinar qué categorías de datos existen y en función de eso aplicarle unas medidas de seguridad más o menos, no quiero decir exigentes, pero sí que quiero decir más o menos sólidas o más o menos fuertes, ¿vale? En función de qué categoría o de qué grupo de datos personales estemos hablando. Luego, hacías una mención al principio que decías si se pueden o no se pueden tratar o se pueden o no se pueden comunicar a terceros. No hay una prohibición generalizada, vamos a decir, en ninguna de las normativas a hacer tratamientos que se necesiten hacer con los datos de carácter personal porque el día a día lo requiere. Lo que sí hay es una necesidad de que el titular de los datos sepa qué se está haciendo con sus datos y lo consienta en según qué casos, expresamente o no, pero debe de conocer. Yo debo de conocer como empleada de mi empresa que mi empresa está tratando los datos, debo de conocerlo fehacientemente porque lógicamente en mi cabeza está, en mi mente lo conozco porque he firmado un contrato y estoy cobrando un dinero a final de mes por mi trabajo mensual. Pero sí que debo estar formalmente informada para que esa comunicación de datos que se va a producir yo la sepa y si no quiero que se produzca por lo menos lo pueda decir. Y, espero haber... sí, y dice, hay digamos, se diferencian entre los datos de colaboradores, de clientes o de proveedores, o es la misma, digamos, política de ley de protección. No, puede haber diferencia. ¿Por qué? Porque van a ser diferentes los datos. Los datos de colaboradores vamos a tener probablemente, bueno, pues datos de nombre, apellidos, un número de cuenta bancaria para hacer una transferencia a final de mes. Vamos a tener, imaginad, si vamos a acceder a las oficinas fichando con huella digital, vamos a tener la huella digital, vamos a tener una imagen porque vamos a tener probablemente la foto en una ficha de empleado, incluso en la fase previa vamos a poder tener una foto en un proceso de selección. No, es muy difícil, creo yo, que vayamos a tener datos de foto de clientes, salvo que vayamos a un evento y en el evento esté el cliente y yo le pida que me haga una foto, pero no con él, pero no en el día a día. Entonces, sí que hay una diferencia. Hay un matiz entre qué tipos de datos se van a manejar en un proceso o en otro y eso es precisamente es parte del análisis que decíamos que tendríamos que hacer en origen cuando mostrábamos el cronograma. En la parte inicial de planificación y conocimiento de los procesos para identificar los tratamientos, donde vamos a saber qué datos se manejan en un sentido o en otro y le vamos a dar la importancia y la cláusula correspondiente y la medida de seguridad correspondiente en función de qué tratamiento se haga y de qué datos se esté manejando. Perfecto, aquí nos preguntan desde Bolivia que si hay acuerdos de cooperación entre países en la normatividad aplicable con relación al panorama de la protección de datos. Bueno, ahora mismo las normativas os podríamos compartir si queréis después para que lo podáis trasladar. Ahora mismo las normativas son bastante diferentes. Hay algún acuerdo que se puede manejar a nivel sectorial, pero no tanto de ley, reglamento o quiero decir requisito legal. Si hay algún acuerdo que se puede manejar a nivel sectorial para cooperación en materia de transferencias internacionales, se me viene ahora a la cabeza. En el marco así más similar de lo que están preguntando me viene más se me asimila más en Europa por el tema también de las transferencias internacionales, en el sentido de que la Comisión Europea ha establecido un acuerdo de con quién se pueden compartir, entendedme compartir en el sentido de comunicar datos con transferencia internacional a según qué países en función de si sus requisitos son similares a los que tiene establecido la Unión Europea. Entonces, si queréis yo me apunto el compartiros luego después de la reunión para que lo podáis trasladar cuál es esa relación de países en este nivel para que lo podáis comunicar.
Pero a nivel normativas es lo que os digo. Hoy por hoy, salvo el marco general del RGPD en territorio de la Unión Europea, las normativas son independientes. Y de acuerdo a esa línea que señalas, María, nos preguntan también de Costa Rica, ¿las leyes en cada país de Latinoamérica pueden variar de uno al otro? Además, las multas se pueden diferenciar en el uso de la protección de datos a nivel internacional. Es Lo decir, hacen, sí, sí. es decir, si utilizan mis datos en un país como Bolivia, puede variar, digamos, la implementación de las leyes con relación a mi país de Costa Rica. Así es. Las normativas ahora mismo son distintas, los marcos de infracciones y sanciones son diferentes. Y un poco lo que establecía, lo que os comentaba al principio era precisamente esto, que las normas que se están ahora revisando están yendo hacia unos requisitos de cumplimiento que sean más adecuados al RGPD, lo cual va a facilitar que entre los diferentes países de la región haya requisitos similares, porque ahora mismo sí pueden ser diferentes. Perfecto. Y en temas regulatorios, ¿qué instituciones a nivel internacional regulan esta protección de datos a nivel latinoamericano, europeo, en diferentes partes del mundo? Vale, en Europa está ahí el antiguo, bueno, antes del RGPD había un organismo internacional, no internacional, territorial a nivel de Europa, que era el grupo del artículo 29, ¿vale? Que ahora es la Comisión de Protección, bueno, que el acrónimo no me lo sé directamente, pero es como la Comisión de Protección de Datos y sustituye al antiguo grupo del artículo 29, que se llamaba así. Eso en Europa. Luego, en Europa, cada país tiene su autoridad de protección de datos, es decir, la autoridad española es la Agencia Española de Protección de Datos. Y ahora me voy a Latinoamérica. Los países que las tienen, o sea, tienen organismos independientes, pero hoy por hoy no hay un grupo... tengo entendido que no hay un grupo tan afianzado como el antiguo grupo del artículo 29, el grupo que hay ahora a nivel de protección de datos. Y digo los países que lo tienen porque todavía Ecuador, por ejemplo, está en proceso de constituir su organismo regulador, por ejemplo. No, perfecto, María y Martín. Nos pregunta que si van a compartir aquí la presentación, entonces, digamos, para hacer una aclaración, vamos a compartir la presentación, digamos, de acuerdo al tema que está aquí en exposición y la grabación, además, con autorización de los conferencistas. Y vamos a compartirles como el correo electrónico como para ampliar información, porque hay personas que pueden tener más dudas con relación a temas tan complejos como este tema de protección de datos. Entonces, muchas gracias María y Martín por estar aquí en este webinar de la Federación Latinoamericana de Bancos con el cabeza del comité CLAI y le doy la palabra a la doctora Marta Lucía. Muchas gracias. Bueno, solo me queda nuevamente en conjunto con el presidente del comité CLAI, el señor Hernán Rebolledo, darles nuestros especiales agradecimientos a nuestros dos conferencistas. Excelente charla, excelente presentación, excelente contenido. Bueno, yo creo que todos hemos quedado al día en este importante tema que tanto nos preocupa a todos como es la protección de los datos. De verdad que muchísimas gracias a todos nuestros participantes, mil gracias. Y una última invitación muy importante para que ya en sus presupuestos puedan reservar la participación en nuestro 27º Congreso de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgo que estaremos realizando el año entrante en el mes de junio en Guatemala. Muy pronto estaremos enviándoles a todos una circular con toda la información precisa. Bueno, a todos una feliz mañana y un feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas Adiós. gracias. Un abrazo. Gracias. Bye.